En Zona Doc nos sentimos muy afortunados de poder hablar ahora con Ixel Maya, quien es analista de datos y recientemente en su cuenta de Twitter publicó un hilo donde hace un análisis muy puntual de la primera encuesta nacional sobre diversidad de género, sexual y de género que realizó el INEGI y que constituye pues un documento histórico porque por primera vez, ¿no?, se contabiliza la diversidad en este país. Y lo que nos interesó para hablar con Ixel es que ella hace y enfoca su mirada en las 489.835 mujeres que se identifican como lesbianas dentro de digamos, dentro de esta encuesta. Así que antes que nada, muchas gracias, Itzel, por hablar con Sonadocs. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerte es justamente en tu interés en focalizar, digamos, este primer análisis de datos de la encuesta en estas mujeres y lo que tú quisieras destacar sobre lo que nos deja conocer de ellas. Sí, o sea, primero, sobre todo mi interés viene porque es mi tema de investigación en la tesis. Actualmente estoy terminando mi tesis sobre crímenes de odio en el Instituto Mora en Sociología Política. Y mi primer acercamiento fue justo focalizarlo en mujeres lesbianas, ¿no? Crímenes de odio contra mujeres lesbianas. Y lo que me encontré es que justo no encontré muchas cosas en realidad, ¿no? O sea, no a nivel nacional o a nivel oficial no había datos hasta ahora de mujeres lesbianas, ¿no? O sea, sobre todo como para hacer, por ejemplo, tasas, ¿no? No podemos hacer tasas con los datos que tenemos porque no sabíamos cuántas mujeres lesbianas aproximadamente había en México, ¿no? Y sobre todo pensando también en que tenemos toda esta comunidad LGBT, ¿no? O población LGBT, no me encanta tanto hablar de comunidad, sino como verlo como desde población. Eh, y que sobre todo pensando en que las mujeres lesbianas siempre hemos estado un poco más invisibilizadas, ¿no? O sea, que sí tiene que ver con cómo nos atraviesa el género, ¿no? Cómo nos atraviesa la sexualidad, pero cómo nos atraviesa también siendo mujeres, ¿no? Siendo mujeres cis y mujeres trans, ¿no? Que eso es también como un punto importante, ¿no? No dejar de lado también que la sexualidad atraviesa diversas identidades de género, ¿no? No solo a las mujeres cis, sino también a las mujeres trans. Y pues nada, eso, creo que es un ejercicio muy importante lo que está haciendo el INEGI porque es la primera vez que podemos tener una muestra, ¿no? O sea, esto no es un censo, porque he estado leyendo comentarios de que es el primer censo arcoíris, o sea, esto no es un censo, es una encuesta. Entonces, lo que pasa con las encuestas es que se agarra una pequeña muestra de la población general, ¿no? Para poder a partir de esa muestra hacer estimaciones probabilísticas. Entonces, esta estimación probabilística es nuestro primer acercamiento en toda la historia en México de los datos que podemos tener acerca de la población LGBT. Y lo que nos permite también con cómo maneja los datos el INEGI es que nos abre las posibilidades a los microdatos, ¿no? Y en esos microdatos podemos hacer también separar variables, ¿no? Y entonces si tenemos como estos tabulados que nos dio el INEGI generales sobre la población LGBT, con los microdatos podemos trabajar también con poblaciones específicas, ¿no? Entonces lo que yo hice con mujeres lesbianas, ¿no? Estaba muy emocionada porque por fin íbamos a tener datos específicos sobre mujeres lesbianas, ¿no? Un poco por ahí. Sí, no, y lo que mencionas es como bien importante, sobre todo porque la apertura a los microdatos permite hacer análisis, ¿no? De manera como diversificada, distinta, focalizada, justo para echar luz en una buena parte de la población sobre la cual se habla, ¿no? A veces, pero se conoce como muy poco. A nosotros nos llamó la atención en tu hilo del Twitter, sobre todo cuando abras o lo abres iniciando sobre estas violencias, ¿no? Que se hacen evidentes en Sí. los datos, ¿no? Sobre todo aquella donde se intenta, pues, o las mujeres, ¿no? Lesbianas son más propensas, de acuerdo a los datos que tienen, a que algunos familiares o personas externas quieran corregir, ¿no? Su orientación o en algunos casos su identidad de género. Sí, y lo que pasa también, por ejemplo, con los datos, es que los datos no solo son números, ¿no? O sea, los datos también cuentan historias. Los datos es
un dato es una persona, ¿no? Y esa persona cuenta historias y esa historia se puede convertir también en narrativas y esas narrativas nos ayudan a entender y focalizar políticas públicas específicas, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante también, ¿no? Cuando vemos este acercamiento a las violencias que ha vivido la población LGBT, ¿no? Que está reportando en esta encuesta y que justo se traducen en narrativas de violencia que hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Y que tener estos datos ahora nos va a permitir también como focalizar esto en políticas públicas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la población y cómo podemos actuar, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en cuanto a los datos de intentos de corrección de orientación sexual, ¿no? Es que, o sea, las mujeres lo han sufrido en esta estimación probabilística que hacemos un poco más, ¿no? O sea, el 11.2% de las mujeres lesbianas reportan haber sufrido algún intento de corrección de su orientación sexual por parte de su familia, ¿no? Que también estamos viendo ahí cómo nos podemos acercar a esas narrativas familiares que se construyen a partir de un ideal heterosexual, ¿no? O un ideal de género también, ¿no? De los estereotipos de género que deben cumplir las mujeres. Ahí yo también medio estoy asumiendo que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, con estas violaciones correctivas que pues existen, ¿no? En estos intentos de corregir la orientación sexual. Y también, o sea, lo que nos está diciendo la encuesta, la INDICEG, es que podemos acercarnos también a la discriminación, ¿no? O sea, sí hay violencia, sí hay discriminación, pero también entender cómo las dinámicas de la discriminación funcionan no solo a nivel familiar, sino a nivel social, ¿no? O sea, que sí hay un hilo que atraviesa estas violencias y esta discriminación y que puede surgir desde la familia, irse hasta la sociedad, ¿no? O que pues lo atraviesa todo en realidad. Sí, y eso que mencionas, algo que me parece como delicado, ¿no? Pero a su vez nos abre como estas narrativas, ¿no? A pensar que estos actos de discriminación, ¿no? Que cometemos, ¿no? O hemos cometido, ¿no? Contra la población LGTB, pues tiene efectos, ¿no? Hay un dato como muy importante en encuestas sobre quienes han pensado en suicidarse o quienes han tenido intentos, ¿no? Durante algunos periodos como de su vida. Y ahí, bueno, tú señalas, ¿no? Que el 14.2% de las mujeres lesbianas han pensado como en suicidarse, ¿no? O 9.2 lo han intentado hacer, ¿no? Y formaría parte de estas violencias, ¿no? Que ahora con datos podemos como comenzar a decir que hay efectos, ¿no? Y que la discriminación enarbola o genera otro tipo, digamos, de violencias que llevan a las personas a tomar, digamos, decisiones justo por la presión del contexto sociocultural en el cual no se les permite ser quienes son. Sí, totalmente. Y sí, o sea, creo que también lo que nos está abriendo la ENDICEG, este nuevo ejercicio del INEGI que nos está dando estos datos sobre la población LGBT, es como ver estas intersecciones también, ¿no? No solo, por ejemplo, en cuanto a violencia y discriminación, sino los efectos que está teniendo esta violencia y esta discriminación sobre la población, ¿no? Y sobre todo también verlo focalizadamente en, o sea, de manera como muy centralizada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con las mujeres lesbianas? ¿Qué está pasando con las personas bisexuales? Con los hombres gays, ¿no? Con las personas que se identifican con alguna otra orientación sexual, ¿no? Que sí creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque no nos afecta de manera igual a toda la población LGBT, ¿no? O sea, creo que sí debe haber como un enfoque muy centralizado en cada una de las personas, ¿no? O sea, sí, desde manera como es, como pues sí, con cómo nos atraviesa a todos, pero también cómo nos atraviesa específicamente a cada una de las letras, ¿no? Sí, eso es bien importante porque, bueno, tomando con, los datos que tú entresacas y que yo cito de manera directa a través de tu tweet, pues hablas, ¿no? El 34.8% de las personas bisexuales han pensado en suicidarse, o el 34.4% de las personas que se autodenominan o identifican como pansexuales, asexuales o con alguna otra orientación, también lo ha pensado, ¿no? Y de repente eso no lo consideramos, ¿no? O sea, no lo tenemos como claro como en el panorama y a veces se puede como
o al menos en estas primeras informaciones de la encuesta, como generalizar, ¿no? Como que pensar que esto es, y como lo mencionas muy bien, como igual para todos, y no necesariamente es así. Ujú. Sí, 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 que sobre todo también es un principio del fortalecimiento y de la creación de política pública, ¿no? O sea, como esta especialización, centralización en diversos sujetos específicos, ¿no? De la sociedad. Sí, y eso también es como importante. Y en esta, bueno, siguiendo como el hilo que también les compartiremos aquí en Zona Doc, pues haces también como pensar como, sí, por un lado como estas problemáticas, pero también señalas como otras cosas que me parece que son como bien potentes, ¿no? También como pensar la interseccionalidad de las mujeres lesbianas, ¿no? Sobre aquellas que también se identifican como afrodescendientes o indígenas, que a su vez también generan otra serie de discriminaciones porque se le van sumando, digamos, una serie como de desigualdades que per se existen, ¿no? Y que aún así me parece también muy importante de quienes, ¿no? Fueron encuestadas que lo pudieran señalar así, es decir, que pudieran también hacer énfasis sobre qué elementos más las constituyen como personas. Sí, 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 y sobre todo también hablar, que ahora podemos hablar, ¿no? De políticas públicas también centradas en la identidad de las personas, ¿no? Y cómo esta identidad conforma también su persona y la sociedad, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, que el 2.7% de las mujeres lesbianas en México se considera afrodescendiente o afromexicana, ¿no? Y en números absolutos son 13.359 mujeres lesbianas afro, ¿no? Que en las estimaciones probabilísticas. Uh -huh. Y en cuanto a mujeres indígenas, se estiman que alrededor del 10% de las mujeres lesbianas mexicanas se autoidentifican como indígenas y en números absolutos serían 51.884. Y que tiene que ver con lo que platicábamos al principio, ¿no? O sea, que los datos no solo son números, ¿no? Los datos representan también narrativas y estas narrativas se pueden traducir también en política pública, ¿no? O sea, estas narrativas que nos conforman como sociedad también. Sí, y eso también es bien relevante, sobre todo porque en el marco de estas narrativas, y siguiendo como tu propio hilo, pues eso genera también como efectos sobre si se pueden ellas o no sentir seguras de mostrar su afecto, ¿no? En un espacio público, ¿no? Si se sienten seguras o no de manifestarlo de manera abierta sin pensar que alguien les va a ofender o les va a mirar o les va a estigmatizar, ¿no? Que también es como un dato que tú mencionas, ¿no? Que es el 32.3% de las mujeres lesbianas en México, pues no se atreven, ¿no? A hacer esto en público, justo también porque este escenario como heteropatriarcal, pues genera condiciones de violencia más fuertes para las mujeres que quizás para hombres, ¿no? Homosexuales que puedan hacerlo, que también lo viven, pero al menos nos permite ver también en encuesta que no es igual. Sí, no, y creo que tiene que ver mucho también con cómo entendemos el género, ¿no? Y cómo esta transgresión del género atraviesa a las mujeres, justo no solo por su sexualidad, ¿no? Pero también porque está atravesada por una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces tenemos, y que está también dominada por este cis heterosexismo, ¿no? Entonces creo que podemos hablar como de un cis heteropatriarcado, ¿no? Que establece como ciertos roles, ciertos estereotipos, y entonces las mujeres tienen que ser la base de la familia, ¿no? Para procrear ajá, y justo eso se traduce en que tienen que ser heterosexuales, ¿no? Y servir a este estereotipo, a estos roles, cuando no se están cumpliendo. Entonces existe esta transgresión de género que también atraviesa, por supuesto, a toda la población LGBT, ¿no? Pero que creo que tiene que ver justo también con este énfasis en que, sí, pues en este énfasis de la transgresión de género, ¿no? Y lo importante es que pese, digamos, a este escenario, pues son mucho más mujeres, de acuerdo también a los propios datos que sacas, que se animan, ¿no? A vivir en pareja, ¿no? Y a Sí. encabezar un hogar, ¿no? Porque eso es también como esta resistencia cotidiana, ¿no? De afrontarse, digamos, como dentro de la propia diversidad, como quienes más, digamos, apuestan, ¿no? Por esta vida en común. Sí, es muy interesante, ¿eh? Porque creo que ahí también hay como otro estereotipo muy chistoso, ¿no? De las mujeres lesbianas que se juntan más, ¿no? O que viven sus afectos de una manera más
no sé, como apasionada o profunda, no sé, o sea, sí hay como un estereotipo ahí de la mujer lesbiana que se junta con su pareja, ¿no? Y es muy interesante como verlo reflejado también en los datos, ¿no? O sea, el 44.7% de las mujeres que tienen pareja viven actualmente con ella, ¿no? O sea, y que es un dato que destaca mucho más, ¿no? O sea, en proporciones mucho más grande que cualquier otra de las letras de la población LGBT, ¿no? O sea, es muy interesante. Creo que habría muchas cosas ahí que explorar también, ¿no? Como qué está pasando en las dinámicas de las relaciones de pareja entre mujeres. Eh, no sé, sí, o me parece muy interesante, sobre todo también, justo por lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De cómo nos atraviesa una sociedad cis heteropatriarcal, ¿no? Y cómo quizá las mujeres estamos resistiendo o confrontando esa sociedad, esos estereotipos, esos roles que se nos asignaron por haber nacido mujeres, ¿no? O por asumirnos mujeres, ¿no? Por identificarnos como mujeres. Creo que es muy interesante justo eso, ¿no? Con cómo estamos viviendo esas relaciones y cómo las estamos confrontando y cómo esas relaciones las estamos convirtiendo también como en, no sé, quizá como un bastión político, ¿no? Para confrontar o para enfrentar esa sociedad cis heteropatriarcal. Sí, claro, sobre todo bien pensando en que buena parte también, digamos, de quienes integran, ¿no? Los movimientos o las colectivas feministas, ¿no? O sea, también hay como un empuje ahí, sin que necesariamente yo quiera decir ahora que todas las mujeres lesbianas son feministas, ¿no? Pero sí hay como un empuje como muy importante justo de esta lucha, ¿no? Que han dado ustedes, ¿no? Y que está como señalando muy claramente todo lo que nosotros, no solo como hombres individuales, sino como lo que hemos construido colectivamente, hemos generado, ¿no? Que ha impedido un montón de libertades y de derechos. Sí, que sobre todo ahí quiero hacer como énfasis en que no me gustaría que los datos tampoco se tradujeran como en algún enfoque como biologicista, ¿no? Como de haber nacido mujer te define como tal y no sé, ¿no? O sea, creo que no va por el lado biologicista de que las mujeres tenemos diferentes formas afectivas de relacionarnos solo por haber nacido mujeres, ¿no? Sino que creo que tiene que ver también con los roles sociales, ¿no? Con la sociedad. Sí, con un enfoque justo social, ¿no? Más allá de lo biológico. Sí, y eso es súper importante porque eso es lo que nos va a dar apertura a pensarlo más allá, digamos, de ese sentido como binario, ¿no? Totalmente. Que tanto ha predominado y Sí, generado. no, y sí, o sea, esta cuestión también de mujeres buenas, hombres malos, ¿no? Que también ha sido como un confrontamiento también con los movimientos feministas, ¿no? O sea, como de las mujeres siempre vamos a ser víctimas, ¿no? Los hombres siempre son los victimarios, ¿no? Creo que hay que ir más allá, ¿no? Sobre todo también cuando ahora tenemos datos que nos están reflejando ciertas dinámicas que se están desarrollando en la sociedad, representando, ¿no? También como pensarlo un poco como con cómo estas performativas del género, ¿no? Un poco siguiendo a Butler, se están presentando en la sociedad, ¿no? Y que no solo vienen de un sexo asignado al nacer o haber nacido de cierto género sexo asignado, ¿no? Sino que tiene que ver justo con dinámicas sociales que se van desarrollando a partir de esta performativa del género y cómo se está transgrediendo de cierta manera, ¿no? Claro, y eso que señalas es muy importante, y de ahí nuestro interés en seguir como desmenuzando, ¿no? Los resultados de la propia encuesta para hablar como de esas diferencias y esas como características que nos van a permitir pues tener un mapa mucho más claro, ¿no? De lo que viven las diversidades, ¿no? Así en plural, ¿no? Y en Ujú. colectivo en el país, y de ahí que nosotros quisiéramos hoy hablar contigo. Y finalmente, Itzel, eh, para como concluir, como, digamos, como alguien que está también investigando el tema, que tiene interés, desde luego, en él, como la importancia, digamos, de que este tipo de esfuerzos, ¿no? De personas como tú o de algunas otras colectivas, organizaciones, en que podamos ir haciendo un análisis más fino de los microdatos, justo para poder dar mayor claridad sobre lo que por primera vez podemos estimar o contabilizar, o por lo menos tener ya claro que, pues, 5 millones de personas, ¿no? Con esta estimación del INEGI, no es cosa menor, ¿no? Son 5 millones de historias, de narrativas, como lo decías hace rato.
Sí, 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 y que sobre todo también creo que es un ejercicio de datos que va a dar apertura no solo a políticas públicas, sino que sigamos teniendo más datos con más calidad, ¿no? Con mucho más amplitud, para saber qué está pasando con esta población, ¿no? Cómo se está comportando, cuáles son las dinámicas en la sociedad, pero sobre todo para que se puedan traducir también en políticas públicas que beneficien a esta población, ¿no? O sea, creo que no solo basta con tener esos datos, sino qué vamos a hacer con esos datos, ¿no? ¿Qué narrativas queremos transformar, ¿no? O sea, nos están contando narrativas, pero ¿cómo las queremos transformar, ¿no? Para que nos beneficien y para que tengamos vidas dignas. Me parece muy importante y creo que este ejercicio también puede abrir la posibilidad de que, por ejemplo, en el censo del 2030 podamos tener variables sobre orientación sexual e identidad de género, que el INEGI ya lo está haciendo y me parece como un gran ejercicio y de celebración, ¿no? De celebrar esto, porque por ejemplo en la EMPOL, que es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que salió el año pasado también, fue la primera vez que preguntaron sobre orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y creo que es un gran avance y creo que para allá tendríamos que estarle apuntando, ¿no? Para en el censo de 2030 poder tener esos datos, que sería maravilloso, ¿no? Exacto, ya en un sentido de censo, ¿no? Para poder contabilizar a todas, todos y todas. Pues, entonces, Maya, te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, tu generosidad, tu conocimiento, y también nos gustaría como concluir junto contigo que, pues, el primer paso es contar, ¿no? O sea, tener una estimación, ese es un paso muy importante. Ahora lo dices muy bien, ¿qué le toca al Estado, ¿no? Hacer, pero qué nos toca a nosotros también como sociedad empujar, ¿no? Para que Sí. justamente esto se traduzca en algo que lo dices muy bien, ¿no? Que permita que todas, todos y todos puedan vivir de manera digna, ¿no? Que es la aspiración de cualquier sociedad. Pues, usted, Maya, te agradecemos mucho tu tiempo y tu conocimiento compartido con quienes leen Zona Docs. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer cuando quieran.